Tardes, amigos que nos acompañan todos los viernes en este espacio de la Hora de Consuelo, espacio que el Comité Dominicano por la Solidaridad Internacional con Haití, pues muy generosamente le es concedido, y a Consuelo siempre una comunicadora muy querida de todo el pueblo dominicano, pues nos regala estos viernes para nosotros poder, a través del comité, darle este enfoque de informaciones y análisis de los desafíos, de los tremendos desafíos que confronta la sociedad dominicana, eh, atrapada en una situación insular que no tiene muchos parámetros de comparación con ninguna otra parte del mundo. Recibimos de Haití una migración masiva. Haití es un estado fallido, es el país más pobre del continente, y esos niveles de atraso, un componente cultural muy distinto, con grandes niveles de comportamiento poco educado, de costumbres cercanas a la barbarie y al comportamiento salvaje, con poca tradición de respeto a las leyes, terrible analfabetismo, los índices más altos. Entonces eso hace que el desafío de la convivencia pone a prueba la paciencia del pueblo dominicano, y es el talón de Aquiles de las administraciones del Estado, del gobierno del Estado dominicano, de un tiempo a esta parte. Tiene 20 años el país en una situación de práctico desentendimiento y responsabilidad de las autoridades para tener un efectivo control migratorio. No obstante los esfuerzos de tener una ley de migración, de tener un reglamento de aplicación de la ley, todo eso es casi letra muerta. El comité, parte de sus miembros, han colaborado de la manera más desinteresada con el Estado dominicano. Autoridades van, autoridades vienen, pero el problema de fondo continúa. Entonces, cuando las autoridades se dan cuenta de lo que pasa, ya la situación es que está pasando a mayores. Entonces, en el día de hoy, nos hubiera encantado que el doctor Armando Armentero, pero por razones familiares, compromisos familiares, que la ha cogido larga las vacaciones, Armando, tú estás con Carmen, de donde sea que estés vacacionando me traes algo. Pero bien, me hubiera encantado que estuviera Armando aquí, porque Armando estuvo en el Consejo Nacional de Frontera mucho tiempo. Por cierto, devengando un salario honorífico de $1. El doctor Armando Armentero es un médico eminentísimo y forman parte de la matrícula del Comité de Ciudadanos igualmente interesados en contribuir a que el Estado dominicano asuma el abordaje de la problemática haitiana con responsabilidad. Entonces, bien, hoy siempre a veces nos dicen, parece un noticiario haitiano, porque nosotros vivimos informando al país lo que pasa de aquel lado. Pero lo que está pasando en los últimos días, en las últimas semanas, hoy, nos obliga a concentrarnos estrictamente en ilustrar con casos muy recientes lo que está significando eso. Entonces, lo primero es el hecho más reciente. Son estos hechos agravios de delincuencia que son cometidos por inmigrantes haitianos en este lado de la frontera. Y este hecho más reciente involucró haitianos. Estas son imágenes del noticiario de Telenoticias del Canal 11. Son las imágenes. Estos son 2 militares dominicanos. Este hecho fueron desarmados unos soldados dominicanos y mataron un niño en Vallejuelo, en San Juan de la Maguana. La prensa indicó que luego del ataque a los militares, estos haitianos que perpetraron ese hecho escaparon apresuradamente en una motocicleta, atropellando a un menor y le causaron la muerte. Entonces la policía desplegó un operativo en la zona, logró localizar a los agresores, terminó arrestándolos, se recuperó el fusil del servicio del militar, se incautó, ellos andaban armados de arma de fuego con un revólver. No se sabe cuántos haitianos exactamente fueron. Se dice que son 2, hay versiones que dicen que son varios, que son una banda armada. Entonces eso desató la indignación en Vallejuelo y en todas las localidades aledañas. El pequeño fallecido y las condolencias a su familia. El niño se llamaba José David Montero Mora, hijo del señor Julio Montero. Ellos vivían en el distrito municipal de Jorgillo, gente muy humilde. La historia de siempre. Este es un caso
tipo, ese es el más reciente, de la delincuencia haitiana que azota a Vallejuelo y que no es más que un ejemplo que se agrega, una cuenta más al largo rosario de hechos que acontecen a todo lo largo y ancho del territorio dominicano. El mayor incremento, lógicamente, es debido, últimamente, en los últimos tiempos, al flujo descontrolado a través de una frontera que por más custodia que pongan, no hay forma efectiva porque no hay un muro, no hay ninguna barrera física. Y estos controles de la población migrante ilegal es precario. Ponen militares, cambian militares, mandan un contingente cada vez más grande, drones y lo que sea, pero que eso no va a funcionar nunca. Porque es que es una frontera de muchos cientos de kilómetros accidentados, es decir, no hay posibilidad. ¿De qué está pasando eso? Que ese flujo de controlado está generando cada vez más hechos delictivos, porque Haití es un estado fallido y hemos hecho análisis y explicado la situación de deterioro permanente que va a empeorar con la crisis política haitiana. Ya hemos dicho, hoy no vamos a hablar de eso, busquen en el YouTube el programa del viernes pasado, que dimos una explicación de la crisis electoral que hay allá y de cómo el presidente Moïse pretende pasar una constitución a dedo, con un referéndum a dedo. Eso va a generar más fenómeno migratorio, porque es que la situación de inestabilidad política genera más violencia, porque el presidente Moïse se está apoyando en bandas armadas. Lo mismo que pasó en otros momentos de crisis. Entonces eso está también produciendo la creación de quilombos, de comunidades ilegales a todo lo largo y ancho del país. Entonces, ¿qué pasó? Vámonos de Vallejuelo, de San Juan, a otra parte de la frontera, de provincia fronteriza. Lo que pasó en la provincia de Valverde, en Mao, mataron a un abogado. Y hubo una marcha hace unas semanas, unos días, hubo una marcha, cientos de personas que marcharon a lo largo de la ciudad de Mao, en la provincia de Valverde, marcharon junto a representantes de organizaciones populares, marcharon reclamando a las autoridades que tomen acciones urgentes para detener el trasiego de haitianos por la frontera. Este es el abogado fallecido, pasa sus restos, Oberto Gómez Gil, 61 años de edad, un abogado muy querido. La muerte de ese abogado ocurrió hace 2 semanas, el 16 de septiembre, el hecho. Fueron señalados como responsables 2 inmigrantes haitianos, uno de los cuales está prófugo. El cadáver del abogado fue encontrado con heridas de armas blancas, una mano amputada. No quisimos reproducir la imagen, la difuminamos, del cadáver del abogado, y la gente muy incómoda, un abogado muy querido, muy conocido en la provincia. En otras informaciones que han estado circulando en la semana, también se señala que en esa manifestación, Renzo Pujols, que era uno de los voceros de los manifestantes, dijo que daba grima la cantidad de informaciones que ellos dominan sobre el tráfico de haitianos ilegales en la frontera, desde Pedernales hasta el límite norte en Montecristi. Y los protestantes en esa manifestación se quejaban de que muchos haitianos se establecen también en la zona, asesinando dominicanos, cometen diversos delitos, casi siempre los hechos quedan impunes, escapan, porque no tienen ubicación. Es gente que ingresa, no tienen ningún visado, no son trabajadores temporeros, no tienen documentación. ¿Qué control va a haber? No veo a los derechos humanos levantando la voz. Y todos estos periodistas que parece que ellos, o sea, los dominicanos no valen nada para ellos. Pero en esos mismos canales donde están esos periodistas, del mismo grupo comunicacional, es donde traemos las informaciones, presentamos aquí. ¿Ustedes vieron de qué canal es? ¿Y a qué grupo comunicacional? Y desde ahí hay un mutis absoluto de estos temas. De eso no se habla. El noticiario sí, porque es un reportaje. Pero los analistas que hacen los programas en las mañanas, de eso no se habla. Pero los dominicanos no valen nada para esa gente. Y esos son los que dan los carnets de serio y de los carnets de derechos humanos.
y de quién sirve y quién tiene capacidad. Esa gente son los censores morales del país. Que aquí no conocemos todo. Aquí todo el mundo tiene su historia y se sabe quién tiene una reputación inflada por ese cuadro mediático y quienes no necesitan de eso. Porque hay mucha gente que no necesita de eso, mucha gente seria y capaz y muy responsable, pero que es nacionalista. Usted puede ser el mejor médico, usted puede ser el mejor sociólogo, el mejor economista, el mejor abogado, el mejor maestro, el mejor ingeniero. Pero si usted no es pro haitiano, esta gente no le dan el carnet de capacidad ni de seriedad. Eso es así. Pero todo el mundo sabe lo que son esas nombradías de cartón que ellos construyen. Ellos dicen que para poner en un cargo público, no, es el que ellos dicen. Entonces ahí tenemos el resultado. Tenemos una población migrante que se siente apoyada. Hay un ambiente de impunidad. Funcionarios que no se atreven a actuar, a cumplir con sus obligaciones. Entonces, ¿qué dicen esa gente en la provincia, Valverde, cuando marcharon? Bueno, que el 90% de los problemas de agresión que suceden en esas comunidades y los sectores de los 3 municipios que conforman la provincia de Valverde son cometidos ¿por quién? Por inmigrantes indocumentados. Son dominicanos. Esos que están marchando ahí son dominicanos. No vemos una bandera de los derechos humanos. Los derechos humanos no existen para los dominicanos asesinados. El vocero, uno de las personas que organizó la actividad, dijo que en la provincia hay preocupación también por la cultura violenta de esos haitianos. Entre ellos se pelean hasta por una deuda de $1 o de un huevo. Y eso es verdad. Y cuando ellos están también en juego de azar y de dominó, es una cultura de violencia. No es que entre los dominicanos no haya violencia, pero la situación de violencia haitiana es casi cultural. Esa marcha que ustedes vieron, esas imágenes, partió de los multis viejos en Ático, en Mao. Desde las 10:30 de la mañana recorrieron 5 kilómetros en la comunidad, reclamando justicia y honrando la memoria de este abogado asesinado. Luego se concentraron frente a la oficina del abogado fallecido, el abogado asesinado, que está en la calle Sánchez, y los manifestantes manifestaron, proclamaban que la dominicanidad es innegociable. Esos son los dominicanos que, al final de cuentas, son los dominicanos que a golpe de machete derrotaron los ejércitos de ocupación que cometieron muchos desmanes. Esas fueron las luchas de independencia. Fueron dominicanos, no fueron todos estos sujetos de la sociedad civil, los famosos globalistas, la gente que le fascina decir que tiene una nacionalidad de aeropuerto, que las fronteras deben existir. Pero son los primeros que no tienen compromiso con nada y salen corriendo. Nunca se adhieren a las causas verdaderamente valiosas. Queremos ver qué van ellos a decir de eso. Van a decir nada, nos quedaríamos esperando. Entonces, el comité quiere felicitar a los organizadores de esa marcha. Muy bien. No tenemos miedo, 1844 Quisqueya, la antigua Orden Dominica y otras muchas organizaciones, porque en todo el país ese es el sentimiento y el clamor, exigiéndole a las autoridades, porque están protestando contra el gobierno dominicano, que no hace nada. Entonces, otro suceso que pasó esta semana, porque no solamente es ese suceso, el de San Juan, ya hemos mencionado 2, otro suceso, el de la niña que fue abusada en Nagua. Y tenemos la imagen del angelito que la violó, una niñita de 8 años. Fue apresado por haber abusado de la niña de 8 años en la comunidad de Yayal, en el municipio de Nagua, en el cruce del distrito de Arroyo al Medio, en la provincia de María Trinidad Sánchez. Eben Soyan, 24 años. Ese estaba viviendo en Arroyo al Medio. Ese violó a una niña de 8 años. Eso son informaciones públicas, eso no lo estamos inventando. Porque aquí nosotros no vamos a coger la línea que le bajan en el comité, ni en la mayoría del sentimiento de todo el dominicano que le duele su país, que tiene acceso a un medio de comunicación. Esa línea que le baja el Instituto Nacional de Migración, en los cursitos que le da a los periodistas y a los reporteros, que digan, no digan que son haitianos, porque eso hay que pagar. Además de eso, doña Florinda Rojas, que hizo muchísimos eventos que costaron muchísimos miles de pesos en hoteles, muchos brindis a los periodistas y a los reporteros. Cuando usted haga un reportaje
porque eso incentiva el odio racial. Usted sabe lo terrible que es eso. Es decir, que apliquen una autocensura para que los crímenes de sangre, que es a dominicanos infelices. Ustedes vieron esos dos guardias en San Juan, ustedes vieron ese abogado, esta niña de 8 años. Ellos no se merecen ni siquiera una crónica diciendo el responsable es un haitiano. No, no se puede decir. Eso es colocarlo pequeñito al lado de los horóscopos. Mientras más chiquito, mejor. Eso es así. Y hay un periódico matutino, que es el periódico Hoy, que tiene una línea informativa. Oigan, eso es la negación del periodismo. Da asco. Responsablemente lo digo. Ese periódico da asco. Porque ustedes no tienen sangre dominicana, es. Al director se lo estoy diciendo responsablemente. Eso es una línea informativa dirigida totalmente al ocultamiento de esas informaciones. ¿Para quién es que ustedes están beneficiando con eso? Evidentemente que no es a los dominicanos, porque es una complicidad por silencio. Como yo nunca he sido santo de la devoción de ese periódico. Eso es así. Eso es así. ¿Ustedes quieren saber? Cuando en el año 1997 nosotros resolvimos el caso de Orlando Martínez. Un caso que no tiene precedente en el continente. Es un caso que no tiene precedente en el continente. Cuando hicieron el balance de los principales hechos noticiosos del año 97, en el mes en el que se arrestaron 4 generales en un expediente en donde hasta donde el presidente de la República se fue. ¿Acaso que no tiene precedente? Tengo que decirlo porque si no lo dice uno, no lo van a decir ellos. ¿Saben lo que publicaron? La noticia más importante de ese mes. La fotografía de un vertedero de basura, y ese hecho no fue mencionado. O sea, yo no soy santo de la devoción. Y me alegro mucho porque yo no quiero estar entre esa gente. Si usted ve que uno está entre esa gente muy ponderado, es que uno tiene algo en común con ellos. Con ellos yo no quiero tener nada en común. Lo digo responsablemente. Responsablemente. Ese medio realmente y ese grupo comunicacional es una cosa. Eso es la negación del periodismo, porque no hay derecho. Son a los dominicanos infelices, señores. Ellos no tienen ni siquiera un espacio para que se reseñen los hechos criminales que les han costado la vida, que las han violado. Esos dominicanos no valen. La sangre de esos dominicanos no vale. Otro hecho también que pasó en esta semana, señores, el tema del abigeato, del robo de ganado, del cuatrerismo, como le llaman aquí. El CESFRON y el Ejército informaron que la principal causa de esa situación es que los haitianos que ingresan al país a hacer labores de jornaleros para las distintas explotaciones agrícolas en la región, porque es que la pésima política, la no dominicanización de la frontera, la pésima política de los gobiernos dominicanos no le han dado oportunidad a los dominicanos. No hay suficiente incentivo al productor agropecuario y los salarios han hecho bajos, hay un dumping salarial, han hecho migrar a los dominicanos que no encuentran oportunidades. Entonces, ¿qué termina pasando? Bueno, pues entonces estos dominicanos, que son la mano de obra natural para esos nichos de trabajo, emigran a las ciudades, y por eso ustedes ven el Gran Santo Domingo y muchas áreas de Santiago que tienen cientos de miles de ninis. De todo este desorden que hay con el toque de queda, toda esa situación terrible tiene que ver con una falta de visión de Estado. No hay lucidez en la política pública. Entonces, ¿qué pasa? Que los ganaderos, otra cosa, porque vamos a hablar del director de migración, que es un sabor agridulce, porque lo vamos a felicitar a medias y decirle qué cosas puede hacer. Si quieren hacerle caso, y si no, que no le hagan caso nada a uno, y que todo siga manga por hombro. Entonces dice el CESFRON y el Ejército, bueno, es que esta gente entra a trabajar y después que entra, entonces desertan. Y como son prófugos del lugar de trabajo, una deserción laboral, vamos a llamarle, no prófugos, una deserción laboral, entonces ellos salen en su búsqueda, pero muchas veces los ubican, pero la mayoría de las veces no. Los productores arroceros, los productores ganaderos, entonces se quejan de que cuando las autoridades entonces arrecian los controles,
Entonces, quienes sufren las consecuencias son los propios agricultores y los propios productores. Y entonces ellos lo que están haciendo en algunas provincias es tener reuniones para lograr autorización para que entonces identificar en cuáles predios, en cuáles fincas, cuáles son los productores que necesitan mano de obra, y ellos mismos están haciendo el control migratorio, van entonces y le dan el listado, y cuando termine el día laboral, y de un arreglo para que sea el propio SESFOC que custodie que esa gente retorne. Pero saben una cosa, eso está en la ley de migración desde el año 1939 y mucho más detallado en la nueva ley 28504 y en su reglamento de aplicación, un reglamento que le hicimos prácticamente gratis al gobierno. Mientras todos estos tremendos abogados que están vinculados a esa cháchara mediática, que ustedes ven lo que cobran, millones y millones de pesos. En el comité no hemos cobrado nunca eso. Ni la doctora Cristina Aguiar, ni el doctor José Miguel Vázquez, ni el doctor Juan Manuel Rosario, ni quien les habla. Eso no es verdad nunca. Y nos pueden buscar, nos pueden radiografiar a todos los miembros del comité. ¿Cuándo hemos cobrado? Pero se buscan unos farsantes que son los que les gusta ese asunto, los constitucionalistas. Son un grupito, son una pandilla. Millones de pesos. Y tienen el tupé, entonces, no, que Jean Alain contrató una gente ahí para otra cosa, pero que era gratis y le cancelaban, entonces le pagaban. Entonces, pero los que son de ellos, que cobran sumas multimillonarias, eso había que pagarle. Entonces, ustedes se ponen a buscar. Oye, ese es uno, el que salió de uno de los casos. Eso es así. Entonces, en el comité, esta semana estamos muy molestos por todas estas noticias, porque es la concreción de lo que nosotros hemos venido denunciando desde hace tiempo, es decir, que las consecuencias que acarrea esta irresponsabilidad gubernamental. Entonces, ¿qué pasa con estos pobres ganaderos? Estos pobres ganaderos, otros largos rosarios más de cosas que han pasado, que están pasando, y parece que ha arreciado. Ellos están afectados por los robos de sus vacas, de sus reses. Y siempre la misma cosa. Han sido haitianos que cruzan clandestinamente la frontera, cometen diversos delitos, las vacas se las roban, a veces las matan, las sacrifican y se llevan la carne, otras veces dejan una parte de la carne ahí a que se pudra, que se echa a perder. Pero atención, hay otros que son todavía peor, como no la pueden cruzar si está el patrullaje, como ustedes la esconden. Y tienen los ganaderos para recuperar animales que cuestan mucho, que tienen su valor, que pagarle a los haitianos para que le devuelvan su vaca, se la secuestran. Y usted busca en internet y en estas páginas, gracias a Dios, la democratización del internet, que permite que nada esté oculto, no hay nada oculto bajo el sol. Después que el internet es algo de fácil acceso hasta un teléfono celular. Usted pone, busque robo de reses en Google o cualquier buscador. Robo de reses, República Dominicana. Cuatrerismo, República Dominicana. Y usted se cansa de contar y no termina. Ese es el pan nuestro de cada día para esas comunidades campesinas. ¿Y qué hace el gobierno dominicano? Muy poco, por no decir que nada. Pero las víctimas, que son los dominicanos pobres, que esas son la primera línea de defensa de la soberanía. Esos no tienen dolientes. A veces, algún medio, queremos felicitar al Listín, al periódico El Día y al periódico El Nacional. Son los únicos medios. Diario Libre de vez en cuando. Nuevo Diario también. Pero en el Hoy, búsquelo, usted no lo va a encontrar. Y en los programas de comentarios de esa gente de la mañana, que es la misma cosa, nada. Porque esos no duelen. Esos pobres campesinos dominicanos que pierden su patrimonio, con el que mantienen sus familias, gente de trabajo, dominicanos de trabajo. Entonces, ¿qué pasa? Igual, ellos, las autoridades, entonces arrecian, le robaron todas las vacas en tal parcela, recogen todos los labriegos, entonces se quedan ellos, tampoco pueden trabajar, porque se llevan entonces a los que están legales, y a los que sí están trabajando. No agarran a los ladrones, pero se llevan a los que están trabajando. Así no puede ser.
en Dajabón, el mecanismo que están utilizando es que ellos coordinaron con la gobernación y las autoridades militares. Ellos presentan una lista, como les dije, de los productores que están autorizados, el listado de los trabajadores. Entonces, cuando terminan sus labores del día, los custodian el retorno. Que eso es lo que está en la ley de migración, pero han tenido que hacerlo administrativamente porque la Dirección General de Migración no está haciendo su trabajo. ¿Qué es lo que quieren los productores? Los productores lo que desean es que los haitianos que entren al país lo hagan en orden para trabajar, que al concluir, como dice la ley, puedan regresar voluntariamente con la vigilancia de los militares. Y eso no debía acontecer, porque eso está previsto en la ley. ¿Sabe el trabajo que dio a hacer esa ley de migración? Es letra muerta. Atención, la ley de migración y el reglamento creó incluso dos subcategorías migratorias de no residentes, de no inmigrantes, que son el del trabajador temporero que trabaja en provincias fronterizas, para que a ese trabajador temporero le den un carnet especial para que pueda transitar, porque está registrado. Vayan ustedes a ver si en los gobiernos de Danilo Medina eso se implementó, o en los gobiernos de Leonel Fernández. No se implementó, señores, del año 2004. De Enrique García, usted llegó ahora, usted quiere hacer algo bien. Eso está en la ley de letra muerta. Que eso fue, cuando hicimos ese reglamento de migración, todo el parámetro, señor García, Enrique, que nos conocemos en los estrados, y usted fue presidente del Colegio de Abogados, somos amigos, con todo el cariño y el respeto del mundo. Usted hizo una rueda de prensa, muy bien. Usted quiere contar con la colaboración de... No le va a costar un solo centavo a la Dirección de Migración. Usted solamente tiene que disponer los mecanismos administrativos para implementar eso que está en la ley y está en el reglamento de aplicación de la ley. El carnet del trabajador temporero en la zona fronteriza para que pueda circular. Está esa categoría, subcategoría, y está la otra. ¿Cuál es? Habitantes fronterizos de las comunidades fronterizas que desarrollan actividades no laborales y que se dedican al pequeño comercio. Eso es para aquellos que van a los mercados transnacionales. Ellos no vienen a trabajar, ellos vienen a vender cosas. Viven de aquel lado, pero para que puedan entrar y moverse. Porque los fenómenos humanos son dos países que hacen frontera. O sea, el habitante transfronterizo de aquel lado, que iba entrando a vender cosas, eso es normal, usted no puede prohibir eso. Eso es humano. Además, eso es lo que fomenta la buena relación. Entonces, esa persona lo registra con sus datos para que se avenga a entrar y salir por el puesto y no arriesgarse a que le pase cualquier cosa cruzando por otro lado. Y no tenga que estar haciendo esa fila, ni mucho control. Usted tiene su carnet con su dato biométrico. Todo eso está en la ley y en el reglamento. Usted puede ir entre la mañana y se va en la tarde. Y el que viene a trabajar con su carnet de trabajador temporero en la zona transfronteriza, para que venga y entre y salga y se devuelva para su país. Bien, el Instituto Nacional de Migración se ha ocupado de eso, de presentar los estudios, porque ustedes cobran un paquete de dinero. Señor Lozano, no, usted considera que esa no es su función, que su función es otra. Su función es adoctrinar y dar un giro ideológico. Eso está en la ley. Y este tipo de cosas ellos no quieren debatirlas, no quieren ni siquiera analizarlas. Le huyen a estos temas porque inmediatamente se desnuda su verdadera intención. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo ahora el director de la Dirección General de Migración? Bueno, él dio unas declaraciones, las primeras, muy desafortunadas, que crearon una impresión de que él iba a ser permisivo. Y después que dio esas declaraciones, ahí fue que empezaron a pasar cosas. No vamos a decir que eso contribuyó, pero fue una terrible coincidencia. Y se dio cuenta de lo que eso significaba, porque usted es el que dirige en la parte ejecutiva el control migratorio. Entonces, han sido tantos los sucesos delincuenciales, aquí hemos hecho un repaso somero de 2 o 3 de ellos, pero es una cuestión terrible. Él dice que, bueno, él descubrió entonces el agua tibia en esa rueda de prensa.
Y entonces se da cuenta que hay muchos delincuentes que parece que se han trasladado de Haití. Claro, no hay cárceles allá. El Poder Judicial no funciona. No funciona. El Poder Judicial está paralizado en Haití. Y la fuerza policial tiene tantos problemas luchando contra las bandas que muchos de esos delincuentes, además también por la misma situación de pobreza extrema, vienen de este lado porque aquí no hay control tampoco. Además, si aquí usted le da un policía, le da un arresto, le da un macanazo a un delincuente, entonces vienen los derechos humanos. Que en este mes de octubre preparémonos, porque de los haitianos lo único que van a hablar es de la matanza del Perejil. Preparémonos. Que para allá que viene eso, como eso fue en octubre del 37. Atención, que eso pasó luego de que el gobierno dominicano les regaló 4.000 kilómetros de kilómetros cuadrados de territorio, lo que es el Valle de la Miel, se los dio al gobierno haitiano, al Estado haitiano. Todo eso era el territorio dominicano, está hincha, toda esa zona. ¿Para qué? Para que firmaran el protocolo de definición finalmente de la frontera territorial entre los dos estados. ¿Y qué pasó después? Eso es el 36, que en el 37 resulta que en las provincias fronterizas lo que estaba circulando era el gurde, el tema del abigeato que tenía asolado a todos los agricultores y una cantidad de hechos igualitos porque Haití no asumió su responsabilidad. Luego de firmado el protocolo, el gobierno haitiano estaba obligado a respetar ese acuerdo. Entonces hay la respuesta que le da el gobierno dictatorial de Trujillo, una respuesta de fuerza. Y aconteció todo este tipo de tropelías. No es que mataron todos los haitianos, los que estaban trabajando los dejaron. No, que eso es por racismo. Eso era porque los ingenios eran americanos. No, los que estaban trabajando no tenían problemas. Pero murieron una cantidad de gente, los hirieron. Hubo un acuerdo para solucionar la controversia. Y el gobierno dominicano se comprometió a pagar $750,000. Finalmente transaron en 525. ¿Sabes lo que hicieron los gobernantes? Se robaron el dinero. Eso fue lo que pasó. Pero este mes se va a hablar de... Los muertos dominicanos no cuentan. Vamos a estar hablando de aquellos que dicen una cifra que yo me pregunto dónde que están las fosas comunes, que nunca las han encontrado. De que hubo atropellos, los hubo. Pero se magnifica porque la cuestión es crear la sensación, un sentimiento de culpa y de victimización del pueblo haitiano, para entonces justificar lo otro. Los racistas son los dominicanos que tienen que dejarse matar. Y en eso tenemos del 38 para acá. Entonces, si tú hablas de la matanza de Moca, no, eso no es dominicano. Porque es una cosa totalmente deforme. De la única manera que la convivencia pacífica se asegura es estableciendo controles efectivos de frontera y un control migratorio de la presencia, permanencia, ingreso y salida del extranjero. Porque de otro modo, ¿qué va a terminar pasando? Ahora en Moca, en Mao, en San Juan de la Maguana, un grupo de dominicanos patriotas, y en Santiago salen y protestan y reclaman, pero quienes deben dar la vergüenza son las autoridades dominicanas, los gobiernos dominicanos. Y la evocación romántica de un régimen contrario a los más elementales principios de la decencia y del Estado de Derecho, como fue el gobierno de Trujillo. Y hay gente que lo evoca. Es por la necesidad de orden. Entonces, ¿qué debe hacer el director de migración? Aplicar la ley, es parte de la ley que está perfectamente reglamentada, que requiere de la intervención administrativa del director de migración. No lo hizo el anterior gobierno, no lo iban a hacer, es un gobierno totalmente comprometido con el desguace de la soberanía dominicana. El gobierno de Danilo Medina es el peor gobierno que ha pasado en esa materia por la historia de la República Dominicana. El gobierno de Leonel Fernández duró 7 años sin dictar un reglamento de aplicación de la ley, y esa es la verdad. Esa es la verdad. Y alguien tiene que decirlo el comité, porque nosotros aquí no andamos congraciados con gobierno alguno. Porque nosotros lo que quisiéramos decir, fulano lo hizo bien. Le entregaron la dirección de migración a la Fuerza Progresista 1 año, se pudo hacer el reglamento, pero
ya ahí terminó eso. Bueno, ¿y el reglamento pasó a qué? Se dictaron la sentencia 168 e inmediatamente el gobierno empezó a hacer todo lo posible, el gobierno de Danilo Medina, por desguazar esa sentencia. Hubo una audiencia por una acción de declaratoria de inconstitucionalidad de un decreto de naturalización, ahí porque hubo una ley de naturalización para resolver un problema humano y jurídico al mismo tiempo. El gobierno pide la inadmisibilidad, no hemos visto la instancia, no sabemos qué dice, no sabes si realmente hay jurídicamente vicios que comprometen su admisibilidad, no lo sabemos. Pero la gente dice, bueno, pero este gobierno ¿a qué va? Lo mismo que el anterior. Entonces no puede ser, porque ¿qué va a terminar pasando? Y nosotros con el gobierno que quiera recibir nuestra ayuda, totalmente desinteresada. Lo que nosotros no vamos a andar atrás de un político. El político que cree que uno va a tener que ir o que uno anda atrás de un carro, que se bajen de ahí. Y en el comité no andamos en eso. Si quieren colaboración, se les da. Y si no la quieren, no hay problema, pero que lo hagan bien. De eso es que se trata. Entonces, ¿qué descubre el nuevo director general de Migración? Que una vez fue director de una comisionado para la reforma y modernización de la justicia. Eso fue hace muchísimos años en el gobierno de Hipólito. De que en aquella ocasión no había tanto preso haitiano en la cárcel dominicana. Entonces ahora se da cuenta que la población carcelaria, eso es lo que agarran, es enorme. O sea, hay un tema de delincuencia terrible. Entonces, también, como parte de eso, en su reunión con los periodistas ayer, bueno, que apresaron, él hace público, que apresaron más de 100 haitianos en unos operativos. Y sirven una fotografía donde se ve una guagua, hay un autobús. En el Gran Santo Domingo. Más de 100, señores. Son miles. Eso es una gota de agua en el océano. ¿Por qué? Y que lo tienen en el vacacional de Jaina, los que a estos 100, para depurarlo. Ahí se van a encontrar con muchísimos carnet de regularización. Clonados. Se lo van a encontrar. Señor García, si nos equivocamos, nos encantaría que nos desmintieran. Que cada vez que encuentran y hagan un operativo, no, yo soy un dominiquén o un regularizé, hay cientos regularizados. Ok. Y cuando usted busca la foto, como que no se corresponde a la que está en la base de datos. Y no es que vamos a decir que se parecen, no, porque eso es un comentario totalmente desagradable. Es decir, no es que todos los negros se parecen, no. Así nos dicen a los dominicanos también, todos los dominicanos se parecen. Sí, porque es el estereotipo. Pero lo cierto es que cuando usted ve la fotografía hay mucha diferencia. Por la enorme cantidad de carnet de regularización. Porque eso fue hecho a lo loco. Y nos gustaría ver el Ministerio del Interior que revisen eso que hicieron ahí, ese desastre. Y ver qué solución le vamos a dar a la situación de los venezolanos aquí. Por un tema de justicia. Entonces, las estadísticas, ponme ahí la estadística que hay, en base a ni siquiera es un censo, nunca se ha hecho un censo de inmigrantes. Esas son las estadísticas de la encuesta nacional de inmigrantes. Esa que se hizo con un equipo técnico en el que jugaba un papel influyente en los órganos que supervisaban eso y le daban calidad. ¿A quién? El señor Lozano, el director del Instituto Nacional de Migración, pagado por un paquete y le hicimos un programa hace varias semanas diciendo quién pagó eso, porque eso fue hecho exclusivamente para minimizar estadísticamente. Así hicieron una proyección en base a una encuesta y dice, bueno, 751.080 residentes, eso es lo que dicen las autoridades. Y obviamente como te incluiría los indocumentados, nosotros sí que los documentados, los indocumentados y los hijos de los haitianos que son haitianos, que no son dominicanos, que tampoco los cuentan. Estamos hablando de millones de haitianos en la República Dominicana. Esa es la realidad. ¿Cuántos son? Cualquier cantidad, puede ser 1,5 millones, puede ser 2 millones, no se sabe. Entonces los crímenes y delitos cometidos por los haitianos ilegales han crecido de manera alarmante, como demuestra no solamente la enorme cantidad de presos preventivos y condenados que hay en las cárceles dominicanas, sino la cantidad de sucesos que están aconteciendo. Y el programa de hoy se lo hemos dedicado a eso nada más.
Y el comité tiene desde el año 1994 diciendo que a dónde íbamos a llegar. Ya estamos ahí. Este comité, el doctor Armando Armentero, Consuelo de Pradel, muchos que ya se nos han ido, Pedro Manuel Casal Victoria, Manuel Núñez, muchos se nos han ido. Gente muy valiosa. Todos, Federico Enrique Gratero, Pelegrín Castillo, la lista es larguísima. Paulín Espaillá falleció recientemente. Después de Espaillá nadie. Damas, ya gente eminente, gente que la cual no se honra de tratarse allí, gente que no va a buscar más que el bien para su país y que no tiene ningún tipo de interés de irse a congraciar con un político. Que dicen, Haití es responsabilidad de la comunidad internacional. ¿Qué cosa tan grande? Sí, vamos a ser todos los solidarios, pero de aquel lado. República Dominicana no puede sola. El balance poblacional, si se rompe, hay una balcanización. Y una de las consecuencias son la cantidad de incidentes, de convivencia, de hechos delincuenciales, porque son dos países pobres, pero uno de ellos en situación de pobreza extrema, indocumentada su población, casi en su totalidad. Entonces, ¿qué pasa? Esos haitianos, como no hay control, no hay un muro, vienen, cometen los hechos, se vayan, no hay manera de saber quiénes son, cómo se llaman. La niña Cielo Sena García es el mejor ejemplo. Un tal Jeffrey. Y él es tan bárbaro que se manda fotos, no se sabe de dónde. Voy a ver si el Ministerio de la Mujer no se ocupó de esa pobre muchachita. El Ministerio de la Mujer. Entonces, el presidente destituyó 36 comecheques del servicio exterior que estaban de aquel lado. El presidente destituyó 110 representantes, pero de los 110, más de un tercio, 36, en los distintos consulados dominicanos. Cerramos el día de hoy, señores, felicitando al Listín Diario, que hizo un editorial soberbio esta semana. Felicitamos calurosamente al señor director y a los jefes de redacción del periódico Listín Diario por tener la valentía y la responsabilidad de expresarse. A este canal Teleradio América, que ha dicho unos editoriales estupendos, muy valiosos. Gracias a Teleradio América, gracias al Listín Diario, para saber que los dominicanos tenemos algún medio de comunicación condolientes. Entonces, nos despedimos el día de hoy, deseándole un muy feliz fin de semana e invitándolos a todos ustedes a que el lunes próximo estén en este espacio de doña Consuelo de Pradel, quien estará con ustedes en la hora de consuelo. Mientras, agradecerles a ustedes la fidelidad de su sintonía y deseándoles a todos un exquisito y delicioso fin de semana. Cuídense mucho, que el COVID todavía está en las calles. Gracias.